a dar inicio a este estudio que tenemos aquí con el libro del profeta Daniel. Entonces sí, vamos a empezar con este momento en la mañana. Seguimos a través de nuestro hermano Mark Copeland, que sabemos que es el anciano de la Iglesia de Cristo de Florida. Tengo sus apuntes aquí para estar con este estudio. Ahora, en el momento en que empezamos a estudiar este libro, sabemos que el libro del profeta Daniel nos ha dado maravillosas y hermosas promesas y revelaciones. Sabemos que Daniel empieza con su vida y nos lo relata en su libro del 1 al 6, de todas las cosas que ocurrieron, también con sus amigos Mesac, Sadrach y Abednego. Igualmente, luego vemos las 4 visiones, que hoy vamos a ver la última y finalizaremos este libro porque ya es la última visión del profeta Daniel, que sería el tiempo del fin y los reyes del norte y del sur. Entonces, en la lección anterior estuvimos analizando un poco de lo que eran las 70 semanas y recordemos que lo que tiene que ver del capítulo 9 al capítulo 12 es un enfoque aún más detallado de lo que va a ocurrir, o de lo que ya ocurrió, perdonen, de lo que ya ocurrió en los imperios medo-persa y el imperio griego con Alejandro Magno y sus 4 generales. Entonces, hoy vamos a empezar con Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, y vamos a ver lo más relevante, porque el 10, el 11 y el capítulo 12 nos van a hablar cosas que están muy enlazadas entre estos 3 capítulos en cuanto a lo que va a ocurrir entre la transición del imperio medo-persa y el final de cómo termina el imperio griego y cómo termina ese personaje malévolo y destructor de la abominación desoladora, cuando él hizo la prevaricación del templo y cesaron los sacrificios, que sabemos que según la historia y los comentaristas bíblicos dicen que es Antíoco Epifanes, que es de uno de los que salieron de esos 4 generales de Alejandro Magno en el imperio griego. Entonces, Daniel capítulo 10, vamos a leer que en el versículo 1 ya es el año tercero de Ciro y él va a ver esa visión, y Daniel está muy afligido, inclusive tiene 3 semanas, hermano, que Daniel no come ni bebe, está en ayuno prolongado por por esta gran visión que él está viendo, y vamos a entender varias cosas aquí. Otras cosas quedarán en forma de hipótesis, otras cosas quedarán en forma de que, bueno, será nuestro Dios que nos los diga cuando le veramos a él, porque hay pasajes de la palabra que, como les explicaba, hay que ser un poco humildes para no hacer dogmas ni hacer opiniones de pasajes que no entendemos realmente lo que quiere decir. Entonces, bueno, vamos a empezar el capítulo 10, versículo 4. Si por favor ahí en casa de la hermana Gracie, por favor, el que la pueda tener, me lo puede leer en voz alta. Amén. Amén. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Vale, entonces me llama la atención, ¿dónde está Daniel? Daniel está junto a un río, y este río es nombrado en Génesis. Me llama la atención porque cuando hizo Dios la creación, habían 4 ríos, de los cuales uno de ellos es el Hiddekel, y aparece en Génesis 2:14 y dice, y en el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va desde el oriente de Asiria, y el 4 río es el Éufrates. Entonces vemos qué maravillosa es la escritura y la palabra de Dios, cómo
algo tan bonito como saber que Daniel está junto a ese río, uno de los 4 que regaba la creación de que nos habla el Génesis capítulo 2 en los inicios de nuestra hermosa casa que es la tierra. Entonces, seguimos el versículo 5, por favor, si lo pueden seguir leyendo, hermana. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. El versículo 6. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Amén. Este pasaje que está viendo Daniel, este momento como cuando él alza los ojos y mira y ve a ese gran varón vestido de lino fino y ceñido vuestros lomos, hay un símil muy bonito en el Apocalipsis donde el apóstol Juan está viendo algo muy similar en Apocalipsis 1:13 y dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, inclusive, el verso 6, como lo leyó la hermana, dice que sus pies eran de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como estruendo de una gran multitud. Pero fíjate cómo dice Apocalipsis 1:15. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgante como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y Daniel dice como un estruendo de una multitud. Esto es un símbolo importante donde vemos cómo se describe cómo describe Daniel a esa persona que está viendo, cómo describe Juan a esa persona que está viendo, esa persona gloriosa, esa persona que está vestida de incorrupción, que es una persona que tiene un cuerpo totalmente nuevo. Y bueno, la fecha y el trasfondo histórico de esta visión, los historiadores dicen que fue a partir del año tercero del decreto de Ciro, el año tercero de Ciro, como lo dice Daniel 1-4, y llevaba 3 semanas afligido, que estaba realmente ayunando Daniel. Una persona está en ayuno y una persona está en oración porque está rogando a nuestro Dios en oración, y vimos como Daniel ora. Daniel primero reconoce que es un pecador, luego exalta a Dios, pide por el pueblo, pide misericordia y que se haga la voluntad del Padre, como lo vimos en la forma de orar de nuestro profeta Daniel. Entonces estaba junto al río, ya saben que el Tigris, el Hekeil, es el río Tigris de que habla Génesis, y luego vemos la descripción de este hombre glorioso, es que su rostro parecía como un relámpago de antorchas de fuego, y sus brazos y pies como de bronce bruñido. Lo comparamos con el Apocalipsis porque estos dos hombres están viendo, inclusive Juan sabemos que está viendo a Cristo, está viendo a Jesucristo porque después le habla, y también hay probabilidades que sea un ángel, ¿no? También es lo que también dice la palabra, pero nos inclinamos a que está viendo a Jesucristo. Daniel, capítulo 10, verso 11, por favor, es lo que lo puedan leer allá en casa de hermana Emperatriz. Daniel 10, 11 y 12. Sí. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén, hermana. Entonces, yo hoy quiero centrarme en el carácter de Daniel, en cómo es Daniel, porque aparte de que él se le va a dar interpretación, o se le va a dar la explicación de la visión
de los reyes del norte y del sur, y también del fin de los tiempos, del momento de Daniel, me llama más la atención, aparte de la historia que es muy interesante y sus profecías cumplidas en este libro, es que Daniel, su oración, su carácter, el corazón como lo tiene Daniel, la humillación de Daniel, hace que los ángeles, en este caso Miguel, descienda a hablar con el mismo profeta. Y vemos que en el versículo 11 Daniel es muy amado, y esto se va a repetir también en el capítulo 11. Le van a decir: Daniel, eres muy amado, Daniel. O sea, el comportamiento de Daniel, el carácter que él tiene, la forma de estar en medio de una cautividad, primeramente en Babilonia, luego la transición que va a sufrir con los de Medo-Persa. Su corazón es humilde, su corazón siempre inclinado a las cosas de Dios. Increíble cómo la palabra nos dice que todo lo que Daniel hace es oído. Incluso los ángeles vienen a Daniel para ayudarle. En este caso Miguel es el que lo está haciendo, y es un varón muy amado. Eso es importante, hermano. Entonces él empieza de nuevo a explicarle a Daniel lo que está ocurriendo. Fíjate que en el versículo 20, Daniel 10:20, dice: él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia y a terminar con él, y el príncipe de Grecia también vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Fíjate cómo Daniel no está hablando en el pasaje, hermano, de reyes, o no está hablando de personas que están aquí en la tierra, está hablando de ángeles. Hay una lucha espiritual, hermano, importante en este pasaje, y Daniel está luchando contra los reinos, Miguel está luchando contra estos reinos. Miguel está de parte de Daniel, como dice el versículo 21. Dice: y ninguno de ellos me ayuda, o sea, ni el de Persia, ni el de Grecia, sino Miguel, que es vuestro príncipe, ¿no? Es el príncipe que está resguardando a esa ciudad santa, a ese Israel, y está peleando para liberarla, para traer reposo. Y eso es un pasaje que me llama la atención, porque nos hace entender lo que nuestro apóstol Pablo también una vez nos los mencionó en la carta de Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Es un pasaje difícil de comprender, pero vemos aquí reflejado en la palabra cómo hay una lucha netamente espiritual en este pasaje. Entonces el versículo Daniel 13, volvemos un poco atrás, Daniel 10:13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y me quedé allí con los reyes de Persia. Versículo 19, nuevamente Daniel se refleja con el cariño que le tienen, y dice: y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido. El 20, ¿lo puedes leer, hermano Robert, por favor? 10:20. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando termine de pelear con él, vendrá el príncipe de Grecia. Entonces, ¿cómo es esta pelea? ¿Es una pelea de qué tipo? O sea, ¿cómo entendemos nosotros que el ángel Miguel se va a enfrentar al príncipe de Persia? Si yo lo pongo que es un pasaje que se está refiriendo a algo de lo que está viviendo en cuanto al rey de Persia, o al rey de Media, o inclusive al rey de Grecia, que sabemos que es Alejandro Magno, entonces hubiéramos visto la interacción de estos ángeles abatiendo a estos grandes imperios y destruyéndolos. Pero es una lucha que vemos que hay ángeles que están a favor y hay ángeles que están en contra, hermano. Entonces es algo que me afirma aún más
lo que nuestro apóstol Pablo nos está refiriendo en el capítulo 6 de Efesios, porque no sabemos los detalles de esta batalla espiritual y hasta qué punto está realizando, inclusive hasta el día de hoy. Quizá nuestro estudio nos ayuda mucho para darnos ánimo, para tomar en serio las palabras de Pablo. Es lo que yo he analizado con lo que nos ha dado el estudio este hermano de Florida. Y Efesios capítulo 6, versos 12 y 13 dice que esa lucha no es contra nosotros mismos ni contra este mundo, sino contra huestes de maldad espirituales y de regiones celestes. Es un pasaje un poco interesante. Pasamos al capítulo 11, hermanos. Eso, lo que realzamos en el capítulo 10, la visión junto al río, es importante porque Daniel está afligido, está ayunando. Daniel en este pasaje se refleja como un hombre muy amado y los ángeles, en este caso Miguel, está de parte de Daniel y lo está ayudando en sus oraciones y ha venido hasta Daniel a darle interpretación de sus visiones, pero también vemos que la lucha no es solamente de interpretación de visiones a Daniel, sino que es una lucha que está defendiendo las oraciones de Daniel. El ruego de Daniel por Israel ha hecho que Dios ordene a Miguel a luchar y a librar a este pueblo de lo que viene encima de ellos. Inclusive en el 14, en el 10-14, ya para dar contexto, entrando en el 11, el 10-14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para estos días. Se está hablando, Miguel, que la visión es para los días del tiempo de Israel, los días del tiempo de Daniel. Daniel 11:1, por favor, si lo puede leer, hermana Gracie. Daniel 11, versículo 1. Y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Lea el verso 2, hermana. 2. Sí. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Amén, hermana. Entonces vemos en el tiempo en que está hablando capítulo 11, es Daniel en el año primero de Darío de Media, está fortalecido, está animado y ahora le van a mostrar la verdad. Hay 3 reyes, empiezan a hablar nuevamente de lo que va a ser esta gran lucha entre los medo-persas y lo que va a ser la lucha con el imperio griego, con Alejandro Magno. Sabemos que este Alejandro Magno venía, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 11, que su reino se dividió a los 4 vientos, refiriéndose a esos 4 generales que quedaron, y luego de esos 4 generales del norte y del sur se dividieron de esta manera, pero del norte salió uno temible, llamado por los escritores y por los comentaristas Antíoco Epifanes, que es el que hizo la prevaricación. Este capítulo 10 es una visión final registrada por Daniel, y el capítulo 11 vamos a ver la visión del tiempo del fin. ¿El fin de qué, hermanos? El fin de lo que iba a ser la prevaricación, es decir, el fin de lo que hizo ese temible rey horrible que sacrificaba, inclusive dicen los comentaristas que sacrificaba cerdos en el altar de Dios, que profanaba y prevaricaba y hacía cosas horribles dentro del templo. Y va a venir el tiempo de ese fin. Está hablando el fin de ese momento. Y como dice el verso 2, la visión de ese tiempo del fin, el capítulo 11, verso 2, lo que hará Dios a través de sus ángeles, de sus profetas y lo que es su voluntad. El verso 3 dice, 11:3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará
su voluntad. Alejandro Magno en este pasaje. Versículo 4, pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 generales de Alejandro Magno, una vez que Alejandro se va porque muere, ya no está en Grecia, quedan sus 4 generales y se reparten, unos hacia el norte, unos hacia el sur. De ahí el pasaje de lo que leemos de los reyes del norte y los reyes del sur. Realmente no hay que enfatizarnos, de mi punto de vista, hermanos, profundizar tanto en esto, porque es mucha historia definida en el capítulo 11 de cómo va a ser la guerra, de cómo van unos contra otros, de que ellos mismos se van a dividir, entre ellos mismos se van a atacar. Eso me hace acordar tanto a los edomitas, de los descendientes de Esaú, de cómo ellos, una nación fuerte, fortalecida, increíble, que era imparable, nadie podía contra ellos, y entre ellos mismos se destruyen, ellos mismos tienen sus propias alianzas, serán quebrantadas, sus propios amigos los entregarán. Muy parecido, hermano, nos estamos viendo entre ellos, se empiezan a pelear entre ellos, quieren conquistas, quieren buscarse el mayor reino o el mayor logro de ellos es mayor terreno y vanagloriarse ellos mismos. Estos historiadores dicen que estos 4 generales, como se los mencionaba en capítulos anteriores, era el Seleuco, el Casandro, Lisimaco y Ptolomeo. Y el punto es, hermano, que todo este conflicto ocurre en el capítulo 11, pero ya Daniel nos los está mencionando desde el capítulo 8, nos está diciendo que viene Alejandro Magno, ¿te acuerdas del macho cabrío que viene con gran velocidad, iba a arrasar con todo? Este Alejandro Magno venía con gran rapidez y se levantarán otros cuernos, viene un cuerno, todas esas historias, esas no son parábolas, son ejemplos que Daniel nos pone en estas visiones para que podamos nosotros hoy entender a través de Miguel, que le dio la luz a Daniel y hoy nosotros la tenemos, de cómo fue tal historia. El versículo 31, capítulo 11, vamos a ver qué pasa, porque ya describe desde el versículo 5 hasta el 31, que pegué este pequeño salto, es una dedicación de cómo van a ser todas estas grandes destrucciones, estas peleas, estas guerras, pero lo que más me llamará la atención es en dónde ocurren estas cosas, en dónde se está llevando a cabo todas estas cosas. El versículo 31 nos dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Lo mismo que estamos hablando, ese rey, dice un historiador que se llama Antíoco Epífanes, quitó el continuo sacrificio del santuario, lo profanó. Y el versículo 36 dice que ese rey hará su voluntad, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, en minúscula, y contra el Dios nuestro y los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Algo que me llama la atención es, si yo me preguntara, ¿por qué Dios permite tales cosas? O si yo me preguntara, ¿por qué en este pasaje se le permite a un hombre ensorbecido, con mal corazón, profanar un templo, hacer cosas temibles y horrorosas contra el pueblo de Israel? Y no me tiene que llamar la atención, ni me tiene que sorprender tanto, porque al mismo Jesucristo no lo recibieron. A Jesús lo crucificaron, hermano. Entonces, y hoy en día, hablar de Dios, hablar del Evangelio, hoy en día, tratar de llevar a personas a su santa presencia a través de la Escritura, hay una gran opresión, hay una gran resistencia a
a este momento de hablar de las cosas de Dios. Y no son tan diferentes los corazones de las personas que rechazan a Dios como el corazón de este Antíoco Epífanes. O sea, que podría haber hecho cosas terribles, pero qué más terrible que no reconocer al Mesías como tu Señor y Salvador. Creo que es cuestión de irlo pensando y meditando, porque es algo que debemos tener nosotros en nuestro corazón. Entonces, la visión del fin de los tiempos va a hablarnos del fin de la prevaricación del templo, de que quitaron el continuo sacrificio, y está hablando de ese mismo rey temido que se ensorbeció a sí mismo, que él no quiso, no le bastó solamente con conquistar terrenos o ciudades o reinos, él no le bastaba eso, él quería conquistar la mente de las personas, es decir, su cultura griega pagana, quitárselo a los judíos que no pensaran más en las cosas de Dios. Entonces, ese era algo que él lo intentó hacer, mas gracias a nuestro Dios, gracias a la oración de Daniel, gracias a los ruegos del profeta Daniel, y sabemos que Dios siempre va a librar a su pueblo y no va a permitir que todos se vayan por un mal camino. Él siempre nos va a dar la salida a la gran prueba y seremos victoriosos. Entonces, la blasfemia de este rey, versículo 35, 11:35, él dice que también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Entonces, esta blasfemia, Dios está sugiriendo que esto fue permitido por Dios. En este pasaje se ve que Dios está dejando que esto ocurra en un plazo, pero ¿qué es lo que sucedió contra Israel? ¿Por qué Dios ha dejado que esto ocurra contra Israel? ¿Se acuerdan la oración de Daniel? Nos hemos apartado de tus mandamientos, hemos pecado, no hemos hecho conforme a lo que tú nos has dicho, hemos rechazado a los profetas. Esta fue la oración de Daniel. Y aquí está el momento de la prueba para ver si se convierten de su maldad. Entonces, versículo 40, 11:40. Pero a cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrarán por tierras, inundará y pasará. ¿Viste lo que dice el verso 40? El rey del norte contra el rey del sur. Al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él. Pero ¿sabes qué pasaba en el versículo 41, hermanos? Que con lo que decíamos en clases pasadas, ¿quién estaba en el medio? Entrarán en la tierra gloriosa. Versículo 41. Entrarán en la tierra gloriosa. Ese es el problema para los cristianos, para los judíos de ese momento. Y muchas provincias caerán, más estas escaparán de su mano. Los de Edom, los Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparon. Tuvieron esa gran suerte, no la llamo yo. Tuvieron ese análisis de la guerra y se fueron de allí. Pero en la tierra gloriosa pasaban y la robaban, la ultrajaban. Versículo 43 nos los dice: se apoderan de los tesoros de oro, de plata, de todas las cosas preciosas en Egipto, de Libia, de Etiopía, y le seguirán. Versículo 45: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Él se refiere a este rey malvado que hacía con Israel y con su templo cosas horribles, hermanos. Ese tiempo del fin es para este gran rey temido que salió del norte, que hizo mucho mal al pueblo de Israel. Entonces, pasando ya al final del capítulo 12, ya terminando el libro, el capítulo 12, verso 1, si lo puede leer algún hermano, por favor, que lo tenga.
Daniel 12, 1 y 2. 12, 1 y 2. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Amén, hermanos. Entonces, estamos leyendo un pasaje que le podemos dar un contexto de que no podemos ir a la segunda venida de Cristo. Pero si esto fuese así, entonces no iba a acabar nunca la desolación de Israel, nunca iba a acabar esa prevaricación. Entonces eso tenía que haberse, eso tenía que cumplirse. Y en este pasaje hay una luz hermosa en cuanto, vamos a dar un contexto de lo que estoy del lado de mi hermano de Florida, que él nos comenta que para que tuviesen esperanza y fe, el versículo 2 está para ello, pero el versículo 1 está para que ellos sepan que ese tiempo iba a ser cuando le decía Miguel a Daniel que él tenía una gran lucha contra esos príncipes que iban a venir y los iba a derrotar, como decía el capítulo 11, que decía que y llegará a su fin, el fin de él, de ese Antíoco Epífanes o de ese rey malvado. No pongámosles ese nombre porque puede ser de un comentarista, pongámosles lo que dice la escritura. El fin de ese rey que desolaba, prevaricaba, robaba y hacía gran daño al pueblo, iba a llegar a su fin. Y entonces eso iba a ser realmente importante porque el momento en que esto ocurre es en el tiempo del profeta Daniel y ya lo vamos a entender de una mejor forma. Ahora, cuando dice que muchos los que están dormidos en el polvo y serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, así sabemos que lo podemos ubicar con Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, 28 nos dice, no os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y el 29 dice, Juan 5, 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, lo que ocurre en este momento es que lo que Daniel ha escuchado de Miguel, de que ese rey iba a finalizar, de que iba a terminar, el aliento que le da Miguel a Daniel es que no tengas miedo, Daniel, porque tú y todos los que obedecen a Dios están escritos en el libro de la vida. Y no importa lo que haga ese rey, pero va a llegar su fin, pero no importa, Daniel, porque ustedes van a ir a vida eterna y otros irán a condenación eterna. Entonces, ese es el momento en que Daniel tiene que centrarse en que no importa lo que esté ocurriendo, ellos saben que van a tener una vida eterna. Pero entonces ahora el pasaje que yo me quiero traer a la mente, a la memoria de Daniel, y la reflexión que tengo con estos versículos tan importantes, es que no solo para nosotros en este tiempo sabemos que va a haber una resurrección para todos, sino que también en el tiempo de Daniel se le empezaba a decir que no iba a acabar su vida cuando murieran, sino que había algo más. Había una vida eterna. Se lo dice en el capítulo 2 de Daniel 12. Y sé que hay muchas preguntas acerca de este pasaje. Incluso les puedo decir con toda responsabilidad que Mateo 24, versículo 15 en adelante, cuando Jesucristo dice que los que están en la azotea y cuando vean a Jerusalén rodeada de carros y de guerra y huyan y que esto no ocurra en invierno y que oren a Dios para que no ocurra en un día de reposo. Y dirán, y hay de aquellas que están en cinta y hay de aquellas que están criando niños, que ojalá que no estén en ese momento porque va a ser temible y horroroso para Jerusalén.
huyan a los montes. Mucha gente, inclusive tenemos que entender que no está hablando de la segunda venida de Cristo en ese pasaje, está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y lo entendemos por lo siguiente, rápidamente, igualmente con el pasaje de Daniel 12, igualmente con el pasaje de Juan 5. No es la segunda venida de Cristo porque Jesús les dice, huyan a los montes y oren a Dios para que no sea en invierno, ni para que, y hay de las que están encinta, hay de las que están criando niños. Pero si realmente fuera el fin, si realmente fuera la segunda venida, ¿qué importa yo dónde esté o cómo esté? Y si es invierno, primavera, otoño, verano, o si esté con muchos niños o no los tenga, todo será quemado y destruido. No habrá dónde huir. Entonces, no puedo referir ese pasaje de Mateo 24 al fin del mundo, a la segunda venida, porque Jesús les dijo a Israel, cuando vean a Jerusalén rodeada de carros, de gente de guerra, huyan. Entonces, por eso es importante ir dándole contexto a lo que está hablando Daniel, y el fin del rey, de este rey malvado, iba a llegar. Y Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a la perpetua eternidad. Eso es un pasaje de ánimo para Daniel y para los del tiempo de Daniel. Ese tiempo del fin será atendido por Miguel, el gran príncipe, quien estuvo vigilando a los hijos de su pueblo, como lo leímos en el capítulo 10. Sabemos que Miguel está de parte del profeta Daniel y del pueblo. En estos momentos hay problemas que nunca se han visto. El rescate del pueblo de Daniel para su tiempo, es decir, ese tiempo que describe se refería al conflicto involucrado a este rey malvado, prevaricador, que le llaman Antíoco Epífanes. Entonces, cuando la palabra habla de que muchos estaban dormidos y en el pueblo serán despertados, unos para vida eterna, otros para condenación, hay probabilidades de contexto de que recuerdas cuando Jesús dice, y todos serán resucitados en el día postrero, tanto buenos y malos. Pero en este pasaje dice que no muchos serán resucitados. O sea, está hablando de que los que iban a hacer lo bueno iban a ir a estar con Dios, y los que no iban a ser apartados. Entonces es un pasaje que genera un poco de confusión, pero el problema no es el pasaje. El detalle es que lo importante para Daniel aquí es que se iba a terminar ese tiempo tan horrible de este rey. Ya había llegado su fin. Versículo 5, yo miré y he aquí otros dos que estaban en pie, uno al lado del otro del río y otro estaba al otro lado del río. Y dijo al varón de vestido lino que estaba sobre las aguas, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7. Oí un varón de vestido lino que estaba sobre las aguas del río, que alzó su voz a la diestra y a su siniestra del cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y mitad de tiempo. Aquí nos está dando que la palabra tiempo es un año, tiempo, otro año, y mitad de tiempo, medio año. Entonces dice la palabra que son 3 años y medio. Y cuando esto se acaba, la dispersión, el poder del pueblo santo y todas las cosas serán cumplidas. El momento en que se dice a Daniel, sella estas palabras y ciérralas, es porque serán cumplidas. A diferencia de lo que se le dice al apóstol Juan en Apocalipsis, que no las selle, porque el tiempo se ha acercado. O sea, es decir, hay cosas que no han terminado de ocurrir, pero en el libro del profeta Daniel van a ocurrir en ese tiempo. Por eso es la gran diferencia y es el ánimo tan grande que Daniel pudo haber sentido en ese momento, saber de que se iba a acabar esa desolación y esa angustia tan terrible para el pueblo de Israel. Cerrar y sellar estas palabras hasta el tiempo, como dice, es decir, que se va a cumplir y las visiones se van a terminar, obviamente en un futuro, y eso ocurre, como lo hemos visto en la palabra, entre el tiempo de Malaquías hasta el tiempo de Mateo. Ahí es donde se cumple todo esto, y luego con la venida de Jesucristo
en el año 70, que se destruye Jerusalén, Jesús cita al profeta Daniel y dice que hay de las que estén encinta, hay de las que están criando hijos, y en el año 70 fue destruida Jerusalén, y Jesús les advierte: el que lea al profeta Daniel, que lo entienda, porque vendrán tiempos que jamás serán vistos. Es un pasaje que va de la mano uno con otro, hermano. Sé que hay preguntas, pero podemos conversarlas detenidamente. Entonces, esta persecución se va a terminar y logró su propósito entonces con las que van a suceder, como la pregunta Daniel en el versículo 8, que dice Daniel 12:8: y oí, mas no entendí. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Para finalizar, entonces, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Este momento que serán limpios y emblanquecidos y purificados, un momento realmente de, por decirlo de esta manera, de gratitud, de esperanza para Daniel. Y esos impíos que proceden impíamente, ya conocemos quién habla de esa manera. Y habrá un número de días en que este sacrificio se va a quitar. Los 1290 días o los 3 años y medio es lo que va a durar la continua eliminación del sacrificio. Eso se quitará, se terminará. La abominación desoladora terminará. ¿En qué tiempo? En 3 años y medio. Entonces, es importante para Daniel y para nosotros entenderlo. Entonces, sea literal o figurado, hermanos, aparece aplicable para este Antíoco Epífanes en este tiempo. Y lo importante es que el fin de los días puede referirse a la resurrección final en el día del juicio, o no, o está hablando por medio de la sección de lo que iba a ocurrir. Realmente se lo dejamos. Esas son cosas que tenemos que dejárselo a nuestro Dios, porque es un pasaje difícil de comprender. Finalizamos, conclusión. Entonces, la visión del fin del tiempo describe los eventos que iban a suceder afectando al pueblo de Daniel, es decir, a Israel. Lo que está viendo Daniel en el capítulo 12, en el capítulo 11 y el capítulo 10, es lo que va a acontecer con el pueblo de Israel en los reinados de los Medo-Persa, y cuando viene el imperio griego, y cuando iba a acabar esta abominación desoladora con el Epífanes, que fue el rey malvado que profanó el templo, hizo toda clase de locuras y quería culturizar el paganismo y la ideología griega al pueblo de Dios. Entonces, este libro, hermanos, nos ha dado una visión, un entendimiento de cómo se iban a levantar grandes reinos, pero grandes reinos iban a caer. Este libro nos ha dado el entendimiento de cómo se iba a establecer el reino eterno con Jesucristo, la gran roca, el gran monte. Nos muestra el corazón de Daniel, nos muestra un hombre y un profeta que decidió adorar a Dios y que sus oraciones llegaron al mismísimo Dios, y Dios obra a través de Miguel y es muy amado, como dice la palabra. Vemos a los amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego en el capítulo 3. La historia de Daniel hoy nos da a entender, como dice Romanos, como nos pudo decir el apóstol Pablo, también se lo dijo y le dice Corintio, que las cosas que se escribieron antes es para nuestra enseñanza, a fin de que por su paciencia y consolación de las Escrituras tengamos una esperanza. Daniel tuvo una esperanza en la visión junto al río, en la visión del tiempo del fin. Daniel sintió un corazón dispuesto y alegre. Era muy amado por ese corazón humillado ante Dios. Daniel, aunque vivió el peor momento de los imperios, entre deportado de Babilonia, la transición de Babilonia a los Medo-Persas y el ataque de Alejandro Magno,
Daniel tuvo un corazón humilde, un corazón dispuesto a adorar al Señor y era muy amado por Dios. Y por eso es que Dios le envió a Miguel a decirle, tranquilo, que el fin del tiempo está cerca. Eso que estás viendo en el templo, la prevaricación y esas cosas horribles que están haciendo esos reyes, va a terminar, Daniel, tranquilo. Y los que hagan las cosas como yo he dicho y cumplan mis mandamientos, irán a vida eterna, Daniel. Aún los que han muerto, Daniel, que están en el polvo, van a ir conmigo también, porque yo los voy a resucitar en el día postrero. El libro de Daniel es un libro maravilloso porque aparte que vio las visiones del futuro, nos ha mostrado también el corazón de un gran profeta, el corazón de un hombre que quiso servir a Dios en la esclavitud con mucho amor y hoy nos ha dado una enseñanza maravillosa. No sé si tienen algunas preguntas, pueden que tengan muchas, pero las podemos conversar, hermanos. Bendiciones.